encontrarnos una vez más en el mejor lugar. Amén. Quizás para muchos solo 4 paredes, pero para nosotros este es un lugar especial. Sabe que muchos hemos crecido dentro de estas 4 paredes, hemos aprendido, hemos sido edificados. El Señor se ha derramado en este lugar, nadie puede negar eso. El Señor ha obrado en este lugar por muchos años. Este es un lugar consagrado para la adoración y la exaltación de nuestro Señor. Amén. Por eso, para nosotros no son solo 4 paredes. Aquí nos reunimos, nos edificamos mutuamente, porque así lo ha demandado el Señor en su palabra. Nos congregamos, venimos a exaltar su nombre y a recibir de lo que Él tiene para nosotros, que no es poco, verdaderamente no es poco. Quizás para nosotros muchas veces es poco, pero la realidad es que es poco, es nada lo que nosotros le podemos entregar al Señor. Yo le preguntaría, ¿qué trajo usted para entregarle al Señor? ¿Qué le podemos entregar a nuestro Señor? ¿Qué podríamos entregarle si en nuestra vida solamente hay pecado? Porque verdaderamente somos pecadores. Imagínense que es tan grande nuestro pecado, pero a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros, el Señor está obrando. Hermanos, hay una realidad en nuestra vida, y es que el Señor está obrando. Como decía el pastor hoy en oración, Él está obrando para bien. A pesar de nosotros, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, el Señor está obrando para bien. Y todo lo que pasa en nuestra vida nos conduce ¿a dónde? Al propósito eterno que es su gloria. Que es la manifestación de la gloria de nuestro Señor. ¿Y qué más podemos querer? ¿Qué más podemos anhelar? Que Él sea glorificado. Si dice su palabra, que juntamente con Él seremos glorificados. Por eso, es un gozo. Es un gozo estar en este lugar. Quizás muchos desanimados, golpeados por la vida, por lo que está pasando, por este momento en su vida. Quizás muchos cansados, agotados. Quizás han llegado sin ganas. Pero a pesar de eso, a pesar de mi problema, a pesar de mi enfermedad, a pesar de lo que estoy, quizás muchas veces mis pensamientos me juegan en contra, el Señor hoy se glorificó. ¿Sabe por qué? Porque estamos en este lugar. Porque hemos llegado y es porque el Señor se ha glorificado y porque está obrando en nosotros. Nadie puede decir que no. Quizás muchos están pensando y diciendo, sí, pero hoy cuántas veces le erré. Hoy sabiendo que me iba a equivocar, sabiendo que estaba pecando, lo hice igual. Sabiendo que soy débil, me expuse ante la situación, ante la tentación y caí una vez más. Y sigue pasando. Pero el Señor sigue orando. El Señor sigue teniendo misericordia. El Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue llevando bajo sus alas. Pero sabe que esto es realmente hermoso y quizás muchas veces es un misterio para nosotros. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero el Señor ha decidido amarnos. Y podemos estar todo el día aquí diciendo que no lo merecemos, porque la verdad es que no lo merecemos. Pero Él ha decidido amarnos hoy, un día más. Y el pastor predicaba el domingo. Quizás muchos quedaron pensando, meditando en la palabra, pensando, hoy ya pasaron 3 días. Y el Señor sigue teniendo misericordia porque todavía estamos en esta tierra. No sabemos cuándo puede ser el último día. Pero lo importante es que hoy nos hemos levantado sin haber alcanzado ningún mérito. Solamente misericordia, solamente su gracia. Y hoy una vez más las puertas están abiertas y podemos gozarnos de saber de que venimos a Él rendidos, porque no hay otra manera, humillados, despojándonos de todo.
de todo. Y Él nos recibe. Y Él nos recibió. Y le invito a compartir la palabra del Señor en el libro, en la carta a los Filipenses. Hoy el Señor nos quiere animar, nos quiere corregir. Amén. ¿Quién está dispuesto a recibir la disciplina del Señor? Amén. Filipenses capítulo 3. Nos esperamos los unos a los otros. Aquel que no tenga Biblia lo puede leer en la pantalla. Ahí lo va a poner mi hermano. Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 1. Amén. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Oramos mientras me buscan mis hermanos. Padre amado, Padre celestial, Señor, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque eres tú, Espíritu Santo, el que obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. El que va a iluminar nuestro entendimiento, Dios amado. Padre, gracias, Dios amado, porque nos permites abrir tu libro, leer tu palabra, Dios amado. Y sabemos que tú estás aquí y te glorificas, Dios amado. Eres tú el que nos instruye, Dios amado. Eres tú el que nos enseña. Porque de nada sirve nuestra sabiduría, nuestro conocimiento humano, Dios amado. Solamente venimos a ti necesitados, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo, Padre, de que quizás, Dios amado, nuestras fuerzas no han alcanzado. Venimos a ti porque sabemos que tú nos vas a renovar, Dios amado. Que eres tú el que trae refrigerio a nuestras vidas. Y queremos recibir lo que tú has preparado para nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿lo encontró? Filipenses capítulo 3:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Un pasaje hermoso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, decía Pablo. ¿Sabe que cuando llegó Pablo a Filipos, el momento en el que él llegó a ese lugar, era una ciudad que fue adoptada por Roma? Es una historia un poco larga, y no tengo tan clara la historia, por eso se lo dejo ahí. Fue adoptada por Roma. Y Roma le dio los beneficios de los romanos, le dio el estatus. Y sabe que cuando llegó Pablo tenía mucha oposición, porque muchos no querían perder ese estatus. Pero sin embargo, Dios obró a través de Pablo
y se había armado una comunidad de cristianos hermosa en esa región. Habían aprendido muchísimo y le tenían mucho aprecio a Pablo. Sabe que cuando ellos se enteraron 10 años después de que él había ido, que Pablo había caído preso, que estaba en prisión, ellos juntaban ofrendas y eran los que más apoyaban a Pablo para ayudarle cuando estaba preso con sus necesidades. Y sabe que Pablo enviaba esta carta y él decía: gozaos en el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos gozamos? ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Nunca se lo preguntó cuál es la fuente de nuestro gozo. ¿Por qué nos gozamos? Y aquí da la respuesta: por gozaos en el Señor. Nos gozamos por nuestro Señor. Hallamos gozo en nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestro deleite está en Él. Y Pablo le declaraba: no le era molesto escribirles. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a sus hermanos. Y conocemos la situación de Pablo, que Pablo se encontraba preso, que pasaba muchísimas cosas en la cárcel. Y sabe que él decía: gozaos. En el versículo 2 vemos que él dice: guardaos de los perros. Sabe que en ese tiempo, en la cultura, los perros, no como ahora, no eran un animal noble. Se lo consideraba un animal violento, era callejero. No lo querían, lo veían como, ¿cómo se lo puedo decir? Sí, como sucio. Era como algo sucio en ese tiempo, aparte porque transmitía enfermedades al estar en la calle. No, imagínense, Pablo en ese momento decía: guardaos de los perros. Saben que en ese tiempo, como en la mayoría de las cartas, en la mayoría de las regiones y los lugares, habían levantado falsos maestros. Imagínense, guardaos de los perros, decía Pablo. Los consideraba como que transmitían enfermedades a la comunidad cristiana. Fíjese la palabra que usaba Pablo. Pablo en ese momento estaba usando una palabra fuerte para dirigirse a aquellos que se oponían a la enseñanza del Señor Jesús. Guardado de los perros, decía. Más a continuación dice: guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Saben que ahí se refería a los judaizantes? Los judíos que estaban en ese tiempo, aquellos que también servían a Roma, que servían al César, que se lo oponían a los cristianos que se habían levantado en esa región, que los llamaban los mutiladores del cuerpo, por muchas veces ya lo mencionado, que ellos reclamaban la circuncisión, que aquellos que no se circuncidaban no podían ser hijos de Dios. Y dice Pablo más adelante en el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y se gloriaba Pablo: nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Sabe que esto es hermoso? No nos puede no conmover, nos gloriamos en Cristo Jesús. Cuando muchas veces estamos quizás en el trabajo pasando diferentes situaciones que no son de nuestro agrado, que quizás para nosotros no nos traen bien. ¿Quién puede decir, o alguna vez le dijo, nosotros nos gloriamos, yo me glorío en Cristo Jesús? ¿Alguna vez dijo eso? ¿Alguna vez se lo dijo a sí mismo? ¿No se predica a usted? Es importante, hermanos, que muchas veces cuando meditamos en su palabra, que nos prediquemos a nosotros mismos. Porque a veces necesitamos ánimo, ¿no le pasa a usted? Que está en su casa y le da ganas de mirarse en el espejo y decirle: ¿qué te pasa? Gloriate en Cristo Jesús. Aprendamos a gloriarnos en Cristo Jesús. Y en versículos después lo va a aclarar esto a Pablo, por qué Pablo decía esto, por qué se gloriaba en Cristo Jesús. Y vemos que a continuación le da el ejemplo, no teniendo confianza en la carne, decía. ¿Sabe que es importante que cuando nos vayamos de aquí, no podemos ir animados, pero no puedo salir de aquí diciendo: bueno, me encantó la prédica, el hermano increíble, me voy reconfiado? ¿Sabe que ese es el problema? Ese es el problema de la humanidad, ese es el problema por el que cayó el hombre, por tener
querer tener confianza en sí mismo. Eso es algo peligroso, hermano. Tener confianza en nosotros mismos. Muchas veces se levantan mucho y dicen, tenés que confiar en vos mismo. ¿Cómo no vas a confiar en vos? ¿Cómo no te vas a tener fe? ¿Cómo te vas a tener por menos? Pero no, es así. ¿Saben que cuando aprendemos, cuando vemos nuestro reflejo a través de la palabra que es la que nos ilumina, que es nuestro espejo, nos demuestra tal cual somos, cuando nos acercamos a la luz del Señor, vemos todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades, nuestro pecado, la gravedad de nuestro pecado. Entendemos que dependemos de Él. Y cada día que venimos y escuchamos su palabra, como decía el pastor en la predica los otros días, que nos conduce a la adoración, que nos conduce a adorarle, también nos conduce a humillarnos delante de Él, porque entendemos que no podemos sin Él, que somos dependientes de Él. ¿Hemos entendido eso? Porque nuestra fuerza no alcanza, porque muchas veces nos dejamos guiar en nuestras decisiones por lo que yo creo, lo que me parece a mí, quizás lo que me parece correcto. Pero eso solamente, ¿a dónde me ha conducido? ¿Me ha conducido a tener una vida de adoración a Él? ¿Me ha conducido a los pies de Cristo? Hermano, si lo que está pasando en nuestra vida, que muchas veces nuestra manera de pensar, de resolver las situaciones, no nos conduce al lugar correcto, que es a los pies de Cristo, eso tiene que corregirse en nuestra vida. Eso tiene que cambiar. Porque muchas veces lo que a mí me parece bueno, lo que me parece correcto, por así decirlo, no es lo que dice el Señor. No es lo que Él me ha demandado. No es lo que Él quiere de mi vida. El Señor quiere que confiemos en Él. Y no solamente una parte de mi vida, no solamente mi hogar, no solamente el trabajo, todo tiene que estar entregado al Señor. Nuestra vida completa. ¿Sabe que ahí comienza a cambiar realmente? Cuando verdaderamente nos sinceramos con el Señor y le decimos, Señor, no me he alcanzado, porque muchas veces pasa eso. Recién le queremos entregar al Señor cuando ya todo se salió de control, cuando se descontroló la familia, el trabajo, mis pensamientos, mis planes, cuando todo se descontrola, ahí pasa continuamente, parece a propósito. Le digo, Señor, bueno, te lo entrego porque ya no, se me salió de la mano. Pero el Señor, como decía en un principio, nos sigue sosteniendo, nos sigue llamando, nos sigue atrayendo a Él, a su propósito. Porque la realidad es que nuestro Dios no nos suelta. No nos suelta. Y mire que hay motivos, hay razones para soltarnos. Pero nos sigue sosteniendo, nos sigue trayendo, nos sigue sustentando, a pesar de lo cabeza dura que muchas veces soy. Y vemos a partir del versículo 4 cuando Pablo comienza a dar ejemplo de su vida. Decía Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sabe que Pablo aquí no es que estaba diciendo, bueno, tienen que ser como yo, sino que él estaba dando ejemplo de su vida anterior, de lo que él había sido? Y verdaderamente en su cultura, Pablo era hebreo, como lo dice él. El celo que tenía él, por lo que él creía, no lo tenía nadie. Pablo mataba por lo que él pensaba, que dañaba la figura de su Señor. Por eso perseguía a los cristianos. Él consideraba a Jesús como el peor maestro
El maestro más falso que se había levantado en ese tiempo, era tanto el odio que se había levantado en él, que no perdonaba a nadie, a ninguno, porque tenía un celo por Dios. Y él decía, si uno tiene que gloriarse en la carne, yo más. Y sabe que Pablo cierra esto en el 8. Y ciertamente, en el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué le podemos ofrecer al Señor? ¿Qué he ganado yo? ¿Qué es lo que tengo? Nunca se puso a contar a sus bienes, lo que tengo, lo que sé. Póngase a pensar en su hogar, en todo lo que tiene. Nunca dijo, cuánto he alcanzado, qué tengo, cuánto he obtenido trabajando. Y mire que muchos se matan trabajando. Mire que muchos tienen y parece que tienen demasiado. Y Pablo también tenía demasiado. Y podemos ver a través de la palabra como él verdaderamente perdió todo por amor a Cristo. Lo estimó todo como pérdida. Y con esto no le quiero decir que deje su trabajo, deje todo, dedíquese a Cristo. Sino, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está mi anhelo? ¿Dónde está mi enfoque? Porque sí, tenemos que trabajar. Hay que trabajar, hay que hacer. Estamos en esta tierra y caminamos aquí. Tenemos que hacer cosas. Pero lamentablemente muchas veces nos pasa que nos perdemos en la corriente de este mundo. ¿Cuántos hay que quieren, quizás muchas veces dicen, no, quiero descansar, quiero estar tranquilo, me quiero tomar unos días? ¿Para qué trabajé tanto? ¿Cuál es verdaderamente nuestro enfoque? ¿Qué tenemos fuera de él? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Por qué hemos venido? Sí que nos podemos desanimar, desanimados. Todos podemos estar desanimados, todos podemos estar tristes, angustiados. Pero sabe que como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, tenemos que encontrar nuestra plenitud en Cristo. ¿Quién ha encontrado su plenitud en Cristo? Como decía el pastor cuando leemos, cuando nos acercamos a su palabra, cuando verdaderamente somos enseñados por el Señor, cuando su palabra nos conduce a adorarle, a exaltarle, a verle como verdaderamente como Él se ha revelado a nosotros. No podemos no rendirnos delante de Él. No podemos estar insensibles delante de nuestro Dios. ¿Saben que muchas veces se acercan personas a nuestra vida que están necesitadas, con diferentes preguntas, diferentes problemas? ¿Saben que mayormente me he cruzado con jóvenes? Y yo creo que aquí todos vemos, todos sabemos que hoy en día está muy complicada la juventud. Podemos ver aquí, quizás vemos en la iglesia y no tenemos tantos jóvenes como en otro tiempo. Y muchas veces nunca se preguntó qué estamos enseñando, qué es lo que estamos dejando, cuál es el ejemplo que estamos dando. No solo aquí, sino afuera. Porque todos alguna vez fuimos jóvenes. Y sabemos que es complicado y difícil. Yo por ahí veo a los chicos y quizás muchas veces en mí mismo me puedo llegar a enfadar, a enojar por cosas que veo y me pongo a pensar en mi juventud y digo, no, pará, Señor, yo he sido peor, o quizás me ha pasado
he estado en esa situación, en ese proceso. Y muchas veces quizás estamos ahí en la lucha de querer que sea todo ya. Pero saben que el Señor ha obrado en mi vida, hace tiempo viene obrando y he tenido que comprender que Él es el que da el crecimiento. Es Él el que obró en nuestras vidas. Es Él el que da el crecimiento en la vida, en los corazones. Y muchas veces quizás nos podemos enojar como adultos, porque quizás uno puede decir, no, parece que no hay compromiso, parece que no hay ganas, parece que están ahí sentados, no pasa nada. Pero, como le decía en un principio, si podemos ver a los jóvenes en este lugar, es porque el Señor está orando. Es porque el Señor tiene un plan. Es porque el Señor está orando con un propósito glorioso. No sé quiénes tienen hijos jóvenes o sobrinos o nietos. Y es complicado. Los míos todavía son chicos. Pero clamamos al Señor para que el Señor en su inmensa misericordia obre en las vidas de los niños, de los preadolescentes, de los jóvenes. Porque, hermano, nosotros podemos pararnos aquí a decir un montón de cosas, a buscar, a enseñar la palabra de diversas maneras, que sí que es importante, pero el que va a transformar los corazones es el Señor. Por eso es importante que aprendamos a descansar en el Señor, a descansar en su obra, confiar en su obra, no en la nuestra, porque nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos lo que Él nos mandó, lo que Él nos ha enseñado, y lo hacemos con gozo, porque así nos ha pedido nuestro Señor. Nos gozamos en su obra, nos gozamos en servirle, nos gozamos en servir aquí, afuera, o donde sea que Él nos quiera usar, porque somos sus hijos, somos herramientas en sus manos. Y nuestro mayor anhelo es ser usado por nuestro Señor. Quizás sí, con muchas limitaciones, con miles de necesidades, con muchas debilidades. Pero siempre mirándolo a Él. Teniendo todo como pérdida, decía Pablo. Porque tenemos que despojarnos de todo, hermano. De todo. ¿Qué? Solamente quitando lo material, que todo es vanidad. Todo es vanidad. Nada, de nada sirve. En nuestra vida solamente había pecado. Y hasta el día de hoy hay pecado. Y eso es una realidad. Pero hemos aprendido a mirar a Cristo. A mirar a Cristo. A encontrar nuestra plenitud en Él. Y estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Decía Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y tenemos fe. Como decía Pablo, no en nuestra justicia, sino fe en la justicia de Cristo. La justicia que hemos alcanzado por la obra de nuestro Señor. Y aquí estamos. Con una fe que ni siquiera es nuestra. Dice su palabra que la fe es don de Dios. Es una fe que Él nos ha dado. Y yo no conozco su situación, pero quizás hay muchos que en sus corazones quizás están dudando. Quizás algunos llegaron diciendo, yo quizás no entiendo, no siento nada. Mirá que le digo al Señor, pero no pasa nada. Esto no se trata de sentir. Dice su palabra que si alguno necesita fe, pídasela al Señor. ¿Sabe que
Muchas veces cuando se presenta el problema, la situación, cuando se nos mueve la barca, se presenta la duda. Y mire que muchas veces nos llenamos la boca hablando de fe. Me lleno la boca hablando de fe. Y le mentiría al Señor si le diría que nunca he dudado. Porque, hermano, muchas veces se presenta la duda en nosotros. Y muchas veces quizá usted dice en su corazón, se presenta un problema, una enfermedad, algo que no esperaba. Y es difícil descansar en el Señor. Pero sabe que Él obra en ese momento. Él obra porque el Señor nos lleva a punto en el que desaparece nuestra confianza en nosotros mismos, en todo lo que creíamos de nosotros. Y nos lleva a humillarnos delante de Él, a humillarnos delante de su presencia. Y mire que yo sé que aquí hay muchos que, mire que Dios nos ha llevado a cada situación, a cada problema. Que yo muchas veces le digo al Señor, Señor, eres verdaderamente bueno. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero la realidad es que no sé qué haría en esa situación que muchas veces está pasando mi hermano. Y vemos que el Señor obra con amor, con su inmenso amor, con su bondad, porque verdaderamente es bueno. Es bueno. Hermano, no importa la situación que está pasando, Dios es bueno. Dios nos sigue sosteniendo. Los otros días hablaba con un hermano y la estaba pasando mal. Y le decía, pero ¿qué queja podríamos levantar delante de Dios? Puedo tener 20 años, 30, 40, 50, 70, 80. Y le puedo asegurar de que hasta ahí Dios lo ha sostenido. Hasta ahí ha sido Dios. Porque ¿qué queja podríamos levantar delante de un Dios tan grande que lo ha creado todo? Todo lo ha creado. Y ha puesto su mirada en nosotros. Que nada merecemos. Que hemos recibido el regalo de su gracia inmerecida. Él tuvo misericordia. Decidió mirar nuestra miseria, el estado en el que nos encontramos, y decidió amarnos. Porque habiendo tantos hermanos, el Señor decidió amarnos a nosotros. Y hoy tenemos un regalo tan hermoso, tan preciado, que a veces a la primera de cambio parece que se va el gozo. Parece que no queda nada de nosotros por qué alabarle a Dios. Yo no sé, como le decía, no sé qué está pasando, qué está aconteciendo en su vida, pero siempre va a haber algo para alabarle a Dios. Siempre va a haber algo para darle gracias a Dios. No importa la situación. Ya hay muchísimos ejemplos, no solo en la palabra, también podemos ver. He conocido gente que ha mirado para arriba y no tenía ni un techo y le daba gracias a Dios. ¿De qué nos podríamos quejar delante de nuestro Señor? ¿Qué pelo podría levantar? Sería hipócrita, sería mentiroso. Le faltaría el respeto a mi Señor si levantara una queja. Y mire que lo he hecho. Mire que he sido desagradecido con mi Señor. Pero Él siguió siendo fiel. ¿Sabe que siguió siendo fiel? ¿Siguió siendo fiel con ustedes? Siguió siendo fiel con todos nosotros. Nos siguió sosteniendo. Por eso, mis hermanos,
Nuestra confianza no tiene que estar en nosotros, en un hombre, sino solamente en Él. Hoy no tenemos que ir confiados solamente en Él. Hoy no tenemos que ir confiados. Y eso es lo que nos trae gozo. Que no confío en mí, en mi fuerza. Que no voy a confiar en lo que yo sé. Porque a mí me falta demasiado. Voy a confiar en Él. Comencemos a confiar en el Señor. Saben que las cosas van a empezar a ser diferentes. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él ha prometido que estaría con nosotros. Y no estamos solos, hermanos. Saben que muchas veces puede pasar que nos encontramos en situaciones en las que muchas veces no hay ánimo, muchas veces no hay deseo de orar. ¿No le ha pasado que se ha equivocado? Muchas veces uno no sabe con qué cara acercarse delante del Señor. Decía nuestro pastor, con la misma con la que pecaste. Pero hermanos, todos necesitamos ayuda. Saben que si se encuentran en una situación en la que quizás no hay ánimo, no está orando, no está buscando, acérquese a un hermano, busque ayuda, porque pasa. Hay muchos que están encerrados en el pecado, pensando que Dios se ha apartado de sus vidas por su pecado. Se encuentran en una situación en la que no pueden dejar de pecar, aún sabiendo de que están equivocados, que están errados, consumiéndose en su pecado. Hermanos, somos un cuerpo, somos una familia, somos hermanos. Si alguno necesita ayuda, usted sabe quién verdaderamente busca a Dios. Usted puede ver a un hermano que está fortalecido. Todos podemos necesitar ayuda. Estamos para apoyarnos los unos a los otros, para ayudarnos en oración, con un abrazo. Con esto no quiero decirle que vaya y le cuente de su vida al otro. Pide ayuda en oración. Porque en una situación así no podemos encontrar todo, no importa qué tan fortalecido se encuentre. Todos podemos estar mal. Sí es importante que nos apoyemos también en el que tenemos al lado, en mi hermano que lo veo en este lugar. Sabiendo que así como obra en él, también puede obrar en mí. Sabiendo y confiando de que es el Señor el que va a obrar. Así que hermanos, confiamos en la justicia de Cristo. Creemos en que el Señor se va a glorificar a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie.